Me llamo Olivia Whitfield y vivo en una casa de ladrillo blanco en Laurel Street, en Savannah, Estados Unidos. Desde la banqueta, uno pensaría que es solo otra casa sureña. Dos robles custodiando el jardín, un columpio en el porche que cruje con el viento y una ranura de correo de bronce opacada por los años. Nada en ella grita riqueza o importancia. Y justo así me gusta. Por dentro, sin embargo, es otra historia. Los pisos de madera brillan como miel, pulidos cada sábado por la mañana hasta quedar relucientes. El aire huele ligeramente a aceite de limón y café, y el zumbido del ventilador del techo marca el ritmo de la casa. Aquí todo es silencio, un silencio tranquilo. La paz es lo único que puedo darme el lujo de tener, algo que el dinero no puede comprar. Sobre la mesa larga de granja junto a la ventana, mantengo pilas ordenadas de papeles, contratos, reportes de ganancias, presupuestos de renovación y diseños para mi siguiente proyecto. Cada mañana, antes de que el sol se asome sobre el río, me siento ahí con una taza de café negro y firmo los documentos que mantienen mi imperio en marcha. Suena raro llamarlo imperio, sobre todo cuando nadie sabe que existe. Para los demás, mi familia incluida, solo soy Olivia, la mujer que dirige un pequeño estudio de diseño y que prefiere estar sola. Pero en realidad, ese estudio es el corazón de Harbour and Harts, una empresa que compra casas abandonadas y las transforma en pequeñas posadas boutique en todo el país. Empezamos en pequeño. La primera propiedad que compré fue en Providence, una casa victoriana encantadora que olía a madera húmeda y polvo. Escribí mi primer cheque por $18,000, aterrada de haber cometido el peor error de mi vida. Pero cuando lijamos los pisos y abrimos las ventanas, la casa volvió a respirar. Llegaron los huéspedes. Luego, más huéspedes. Reinvertí las ganancias en otra casa en Nashville, luego en Santa Fe, y después en Denver. Antes de darme cuenta, ya había 27 Harbour and Harts repartidos por Estados Unidos, cada uno lleno de luz, risas y las historias de gente que encontraba descanso. La primavera pasada, nuestras ganancias alcanzaron $7,800,000. Pude haberle contado a mi familia, llegar a la cena del domingo y verles caer la mandíbula, pero no lo hice. Guardé cada reporte bajo llave, en una caja de cedro debajo de las escaleras. El aroma de la madera me reconforta. Me recuerda que los secretos, como el cedro, pueden conservar lo que de otro modo se pudriría al aire libre. No escondí mi éxito por vergüenza. Lo hice porque la paz es frágil. Mi madre, Margaret Whitfield, es de esas mujeres que miden el valor de una persona por qué tan limpio tiene su cocina. Ama el orden, pero solo cuando ella da las órdenes. Mi padre, Douglas, es un buen hombre, pero cree que la vida es una competencia que jamás debe perder. En las cenas del domingo lleva la cuenta con tinta invisible, quién tiene el mejor coche, qué hijos fueron a las mejores escuelas, quién vive en la casa más grande. Mi hermano Graham, el niño dorado, aprendió desde temprano a jugar ese juego. Él lo llama encantó. Yo lo llamo manipulación. Cuando crecíamos, Graham ponía los ojos en blanco cada vez que yo mostraba ambición. Eres demasiado seria, Olivia, decía riendo, como si fuera un cumplido. Cuando fundé Harbour and Harts, le dije a mi familia que era solo un pequeño proyecto secundario. Asintieron con educación, probablemente pensando que fracasaría. Aprendí a guardar mis sueños en rincones silenciosos donde nadie pudiera burlarse de ellos, como quien guarda colchas finas en un armario de lino. Entonces llegó el día en que decidí darle trabajo a Graham. Acababa de abrir una nueva propiedad en Boulder y necesitaba un gerente. Mi corazón me dijo que le diera una oportunidad. Mi cabeza me dijo que no, pero el corazón es terco. Le aseguré a mi junta que estaba calificado, aunque no tenía experiencia. Dije que aportaría energía fresca. En realidad, solo trataba de salvarlo de sí mismo. Le ofrecí un salario de $160,000 al año, mucho más de lo que jamás había ganado, y hasta le permití vivir sin pagar renta en la cabaña de piedra detrás del hotel. Al principio estaba encantando a todos con su sonrisa fácil y sus historias sobre su visión para la empresa. Lo dejé pasar, pensando que un poco de ego no le hace daño a nadie. Pero poco a poco empecé a notar las grietas, aprobaciones tardías, llamadas perdidas, proveedores que se negaban a trabajar con él tras demasiados insultos. Cuando intentaba hablar con él, me evadía. Relájate, Olivia, decía.
Te preocupas demasiado. Por eso siempre estás cansada. La verdad era que no estaba cansada. Estaba decepcionada. Había construido algo hermoso desde la nada y le había dado una parte como regalo, pero Graham no quería ganárselo. Quería heredarlo. Aún así, seguí esperando que cambiara. Pensé que, tal vez, si veía la magnitud de lo que había creado, se convertiría en el tipo de hombre capaz de compartirlo. Incluso empecé a redactar una carta nombrándolo como el próximo director ejecutivo de Harbour & Hars. Imaginé dársela como sorpresa algún día, quizá en su boda. Se la entregaría con una sonrisa, le diría, creo en ti, y finalmente lo dejaría asumir el papel que ya creía suyo. Pero esa carta se quedó en la caja de cedro, esperando. El aire veraniego de Savannah envolvía la casa con su calor húmedo. En las tardes así, me sentaba en el columpio del porche a escuchar las cigarras. Mi vecina, la señora Kettering, saludaba desde enfrente mientras regaba su jardín. A menudo me decía que tenía la calma de alguien que ya entendió la vida. Yo sonreía, pero no sabía lo equivocada que estaba. La calma es fácil cuando escondes una tormenta dentro. A veces pensaba cómo sería mi vida si dijera la verdad. Si invitara a mis padres y a Graham a cenar, les sirviera vino y pusiera cada secreto sobre la mesa. ¿Se sentirían orgullosos? ¿Me verían diferente? ¿O me preguntarían cuánto podían pedir prestado, cuánto podrían poseer? Temía demasiado la respuesta para averiguarlo. Así que seguí construyendo en silencio. Cada dólar, cada propiedad, cada documento era otro ladrillo en el muro entre ellos y yo. Me decía que era protección, pero en el fondo sabía que era soledad. Aún así, la casa en Laurel Street se mantenía firme. Se había convertido en mi santuario y mi secreto. Caminaba por las habitaciones de noche, pasando la mano por el barandal liso, susurrándole planes a las paredes, nuevas posadas en Portland, quizá una en Charleston, tal vez una expansión a Europa. El mundo se sentía abierto, y yo era su arquitecta silenciosa. A menudo pensaba en aquel primer cheque, en la firma temblorosa, en la incertidumbre, y en lo lejos que me había llevado. Había construido una vida con la que muchos solo sueñan. Sin embargo, las personas que más deberían conocerme no me conocían en absoluto. No sentía enojo, solo determinación. Algún día, me dije, la verdad saldría a la luz. Tal vez no como yo planeaba, tal vez no con suavidad, pero saldría. Y cuando lo hiciera, finalmente me verían. No como la hermana callada o la hija demasiado seria, sino como la mujer que construyó un imperio detrás de una casa de ladrillo blanco en Laurel Street. Hasta entonces, mantendría la luz del porche encendida, los pisos brillantes y la caja de cedro bien cerrada. Era una tarde cálida de junio cuando me di cuenta de que algo no andaba bien. El aire en Savannah estaba cargado de sal y ruido veraniego, el eco lejano de una banda de bronce desde el malecón, las risas de los turistas, el grito de las gaviotas girando en el cielo azul pálido. Caminaba con Naomi Pierce, mi amiga más antigua, quien ha estado conmigo mucho antes de que alguien conociera mi nombre fuera del vecindario. Llevaba un sombrero de ala ancha y un café helado que se derretía demasiado rápido. Hablábamos del trabajo, de su próxima mudanza a Portland, de todo menos de lo que pesaba en mi pecho como una piedra. Había estado revisando mi teléfono toda la mañana, esperando un mensaje que nunca llegó. Ninguna invitación, ni llamada, ni texto de mi hermano. Naomi notó mi distracción y dijo, «Estás viendo ese teléfono como si te debiera dinero». Sonreí apenas. «Creo que mi hermano se va a casar». «¿Crees?», preguntó, arqueando una ceja. «Me lo dijo nuestro primo August, desde Cleveland», respondí, fingiendo que era chisme y no desilusión. Naomi frunció el ceño. «¿Y no te invitaron?». «Al parecer no», dije en voz baja. Tal vez fue un descuido, tal vez se perdió la invitación, pero, en el fondo, sabía que no fue un error. Graham había estado distante por meses, apenas respondía a mis correos, evitaba las reuniones de la empresa, y cuando lo hacía, su tono llevaba ese encanto pulido y falso que usaba cuando ocultaba algo. Mis padres tampoco habían dicho una palabra, aunque sospechaba que lo sabían. Esa noche llamé a casa. La voz de mi madre sonó fría y medida, como cuando quiere fingir inocencia. «Ah, sí», dijo, como si apenas lo recordara, «la boda de Graham es en agosto. Seguramente se perdió la invitación, querida».
Ya sabes cómo son esas cosas. Casi podía imaginarla mirando a mi padre, ensayando juntos la misma mentira. Deberías llamarlo, añadió. Pero no hagas una escena. Es su día, no el tuyo. No discutí. Solo le di las gracias y colgué. Esa noche bajé las escaleras de mi silenciosa casa en Laurel Street y abrí la caja de cedro bajo el barandal. El aroma familiar me envolvió, madera dulce y ahumada, con un toque del aceite de limón que uso en los pisos. Dentro, entre viejos libros contables y cartas, estaba la carpeta azul que había preparado semanas atrás. Contenía un solo documento, una carta nombrando a Graham Whitfield como el nuevo director ejecutivo de Harbour and Harts, con efecto el día de su boda. No era solo un título, era mi forma de decir, confío en ti. El puesto incluía un salario de $500,000 y $250,000 en acciones, suficiente para darle un futuro y liberarme a mí de la rutina diaria. Había imaginado ese momento una y otra vez, de pie bajo las luces de la boda, con la música de fondo, entregándole el sobre con una sonrisa orgullosa. Él se sorprendería, se sentiría agradecido, quizá conmovido. Quería que nuestros padres vieran que creía en él, que le estaba dando algo sólido sobre lo cual construir su vida. Pero esa visión se desvaneció en cuanto entendí que no estaba invitada. Aún así, me repetí que el amor familiar no debería ser tan frágil. Así que reservé un vuelo a Cleveland de todos modos. Le dije a Naomi que era solo por negocios. Me dije a mí misma que estaba haciendo lo correcto. La mañana del vuelo, me puse un vestido azul marino sencillo, me até el cabello hacia atrás. Empaqué solo una pequeña bolsa de cuero. La carpeta azul se deslizó con cuidado en el bolsillo. En el avión, miré por la ventana mientras las nubes pasaban como pedazos de papel rasgado. En algún lugar debajo estaba la ciudad donde mi hermano comenzaría su nueva vida, y donde yo tal vez terminaría la mía. Cuando el taxi se detuvo frente al salón de piedra en lo alto de la colina, la boda ya estaba en pleno auge. La música salía por las altas ventanas y la risa flotaba por las escaleras. El edificio era imponente, con arcos de piedra caliza y vitrales que llenaban el aire de luz de colores. Respiré hondo y entré. El vestíbulo brillaba bajo los candelabros, sus reflejos bailando sobre los pisos de mármol. Los invitados, con trajes hechos a la medida y vestidos de seda, se movían por el lugar como personajes de un sueño al que yo nunca había sido invitada. Mis padres estaban cerca de la entrada, mi madre ajustándose el broche de sus perlas, mi padre con su habitual expresión de leve fastidio. Cuando me vieron, la sorpresa se les cruzó por el rostro, seguida de una clara incomodidad. Olivia, dijo mi madre, con el tono tenso. Oh, ¿viniste? Sí, respondí con una sonrisa forzada. Es un gran día para Graham. Ella vaciló un momento. Luego se inclinó hacia mí como si compartiera un secreto. Quizá deberías sentarte al fondo, solo para evitar confusiones. Los lugares ya están asignados para la familia cercana. Soy familia cercana, dije firme. Claro, querida, añadió mi padre con voz suave, evitando mirarme. Pero hoy no se trata de ti. Déjalo tener su momento. Asentí una sola vez. Sentí un nudo en la garganta, pero no iba a dejar que se notara. Sujeté la carpeta azul contra el pecho y caminé hacia el salón de recepción. El lugar resplandecía, rosas blancas en cada mesa, copas con bordes dorados, velas encendidas en candelabros de cristal. La gente me sonreía con cortesía, sin reconocerme. Era una invitada sin nombre. Por fin lo vi, Graham, de pie junto a la barra, radiante con su traje gris. A su lado, su nueva esposa, Evelyn Ross, se veía hermosa, elegante y ajena a la tormenta que yo llevaba por dentro. Esperé a que el grupo que los rodeaba se dispersara y entonces avancé. Felicidades, dije, con la voz calmada pero temblando en los bordes. Él se volteó, su sonrisa vaciló un instante. Olivia, tú, viniste. Claro, respondí. La familia debe estar junta en momentos como este. Él soltó una risa nerviosa, y algunos de sus amigos también rieron. Luego, con una sonrisa burlona que cortó como cuchilló, dijo en voz alta: Este es mi salón de bodas. Aquí no se permite mendigar. El salón se quedó en silencio un segundo, y luego la risa se extendió como cristales rompiéndose. Sentí el calor subir a mis mejillas. Pude sentir los ojos de mi madre sobre mí,
el silencio de mi padre, las miradas curiosas de extraños que no conocían la historia pero amaban el espectáculo. Quise darme la vuelta y marcharme. Pero respiré hondo. Miré directamente a mi hermano y dije, con voz baja pero clara: «Estás despedido». Parpadeó, confundido. «¿Qué?» «¿Me escuchaste?», repetí, sin perder la calma. «Estás despedido». Su risa murió. «¿Cómo es eso posible?». Abrí la carpeta azul, no en la carta de director general, sino en el contrato que él mismo me había rogado que redactara. Mis dedos no temblaron. «Porque yo soy la dueña de la empresa», dije. «Y tú trabajas para mí». Un murmullo recorrió la sala. Alguien dejó caer una copa. La sonrisa de Evelyn desapareció. El rostro de mi hermano se volvió pálido. Cerré la carpeta, me giré hacia la novia y dije con suavidad: «Lamento la escena. Mereces una noche feliz». Y salí al aire fresco de Cleveland. Mis tacones resonaban contra los escalones de piedra, cada sonido firme, seguro, final. En el taxi, apoyé la frente en la ventana y vi cómo las luces de la ciudad se volvían borrosas. Detrás de mí, mi familia se desmoronaba. Frente a mí, mi vida comenzaba de nuevo. Más silenciosa, más solitaria, pero mía. Mientras el auto se alejaba, me susurré una verdad por primera vez. A veces, el amor no se trata de lo que das, sino de lo que dejas de dar. El salón brillaba como una caja de joyas cuando volví a entrar. La banda tocaba una nueva canción, y los invitados brindaban, ajenos a la pequeña tormenta que estaba a punto de atravesar su celebración. El aroma de las rosas y el champán llenaba el aire. Apreté con fuerza la carpeta azul mientras buscaba a Graham. Ya no sentía nervios, solo un vacío profundo, como una campana golpeada demasiadas veces. Lo encontré junto a la barra, con un vaso de whisky en la mano. Se veía igual que cuando éramos niños, guapo, seguro, encantador, demasiado encantador. Solo que ahora tenía un traje caro, zapatos brillantes y un grupo de admiradores girando a su alrededor como si fuera el sol. Evelyn estaba a su lado, riendo con sinceridad. Por un segundo, casi sentí lástima por ella. Respiré profundo y avancé. «Graham», dije suavemente. Él se giró. Sonrió, hasta que el reconocimiento lo golpeó. Su expresión cambió de sorpresa a molestia. «Olivia, no esperaba. Bueno, no creí que vendrías». «No me lo habría perdido», respondí. «Eres mi hermano». Las palabras sonaban pequeñas, pero pesaban. Abrí la carpeta, lista para entregarle la carta que una vez había soñado darle con orgullo. Pero antes de que pudiera hablar, su voz se alzó, cortante como una navaja. «Este es mi salón de bodas», repitió, con una sonrisa para que todos escucharan. «Aquí no se permite mendigar». Las risas se propagaron de nuevo. Sentí sus miradas medir mi vestido, mis zapatos, mi presencia. Mis mejillas ardieron. Mis padres estaban ahí, mirando, sin intervenir. No lo harían. Nunca lo hacían. Levanté el mentón. «Estás despedido», dije. La música se detuvo. Las risas murieron. Solo se oyó el ruido lejano de un tenedor cayendo. «¿Qué dijiste?», preguntó Graham, incrédulo. «Estás despedido», repetí con voz tranquila. Con efecto inmediato. Evelyn apretó su brazo. «Olivia, por favor, esto no». «Lo siento, Evelyn», la interrumpí. «No te ganaste este momento». «Él sí». «No puedes despedirme», dijo Graham, su voz temblando. «Tú ni siquiera trabajas conmigo así. Eres el gerente regional de la propiedad de Boulder de Harbour and Hars», respondí, serena. «Firmaste un contrato». Sección 5. Párrafo 3. Causas de despido, negligencia, mala conducta o acciones que dañen la reputación de la empresa. Creo que esta noche cubre las 3. Mostré el contrato con su firma al final. Perdiste 2 inspecciones. Ignoraste problemas de riesgo por 6 semanas y ofendiste a un proveedor al punto de que se negó a renovar con nosotros. Te he cubierto más veces de las que imaginas. ¿Ibas a nombrarme director general?, preguntó de pronto, con voz rota. Sí, dije en voz baja. Esta noche esa carta era tu regalo. Levanté el sobre, aún sellado, aún limpio. Pero has demostrado que no mereces ni el título ni el trabajo que tienes.
Él palideció. Su mano tembló, pero su orgullo seguía ahí. Estás mintiendo. Solo quieres humillarme. No, Graham, le dije. Tú te humillaste solo. El silencio fue insoportable. Pude oír mi propio corazón. Luego guardé la carta, me volví hacia Evelyn y le dije. De verdad te deseo felicidad. Pareces una buena persona. Ojalá él aprenda a merecerte. Salí del salón. Pasé junto a la banda, las mesas cubiertas de lino blanco, el enorme pastel que ya no sabría dulce. No corrí, pero tampoco miré atrás. Los murmullos me siguieron como una sombra. Afuera, el aire nocturno estaba fresco y limpio. El cielo de Cleveland brillaba con estrellas distantes y firmes. Me quedé un momento en la acera, respirando. El olor del asfalto mojado, el murmullo del tráfico, esa sensación de libertad que quema y sana al mismo tiempo. Mi teléfono vibró en la mano. Era Víctor Hall, mi abogado. Dudé un momento antes de contestar. Olivia, dijo con voz firme pero cálida, acabo de ver el video. ¿Ya está en línea? Por supuesto que sí. A la gente le encanta un escándalo más que una historia de éxito. ¿Estamos protegidos? Pregunté. Sí, completamente, respondió. Todo lo que dijiste fue verdad, y tu derecho a despedirlo es claro. Pero hay más. La Junta aprobó la propuesta de expansión. Estás oficialmente autorizada para el proyecto en Europa, 12 nuevos hoteles en Estados Unidos y 5 en Europa. Financiamiento aprobado por 3.200.000 libras. ¡Felicidades! Por primera vez en toda la noche, sonreí, una sonrisa pequeña, cansada. Perfecto. Procede con el proceso de contratación. Busca un nuevo gerente para Newport y duplica el presupuesto de capacitación. Hecho, dijo Víctor. Y Olivia, hiciste lo correcto. Quise creerlo. Terminé la llamada y subí a un taxi que me esperaba. El chofer, un hombre mayor de ojos amables, me preguntó si iba al aeropuerto. No, dije. Solo maneje un rato. Recorrimos calles silenciosas, pasando frente a ventanas iluminadas, cada una guardando la vida de alguien más. Pensé en lo fácil que la familia puede volverse extraña. En cómo el amor puede retorcerse hasta volverse filoso cuando la envidia se sienta a la mesa. Cuando llegué al hotel, mi teléfono estaba lleno de llamadas perdidas. Algunas de mis padres, una de Graham. No abrí ninguna. Lo dejé en el buró, me quité los tacones y me quedé descalza frente a la ventana. Las luces de la ciudad se extendían abajo, doradas e infinitas. En algún lugar allá afuera, el video de mi humillación y de mi verdad se propagaba como fuego. Tal vez eso era justicia. Tal vez exposición. Tal vez ambas. Preparé té con la pequeña tetera del hotel, me senté al borde de la cama y abrí de nuevo la carpeta azul. La carta del CEO seguía ahí, intacta. La rompí por la mitad, luego en cuartos, hasta que no quedó más que confeti de papel. Lo dejé caer en el cesto y lo observé asentarse. Por un instante sentí dolor, no por mi hermano, sino por la versión de él que alguna vez imaginé. Después me levanté, me lavé la cara y le susurré a mi reflejo. Ya eres libre. Las palabras sonaron raras, pero correctas. Afuera, la ciudad zumbaba, llena de gente que no sabía mi nombre ni mi historia. Y por primera vez en años, encontré consuelo en ese anonimato. Me metí en la cama, jalé las cobijas y dejé que el murmullo lejano de los autos me arrullara. Mañana el trabajo continuaría. Mañana el mundo no me recordaría como la hermana humillada en una boda, sino como la mujer que construyó algo inquebrantable y tuvo el valor de protegerlo. Y si alguien preguntaba qué pasó esa noche, diría la verdad de la forma más simple. No perdí un hermano. Encontré mi fuerza. Para septiembre, el aire en Savannah se había suavizado otra vez. El calor se rompió temprano ese año y, por primera vez en meses, podía sentarme en el porche sin sentir el aire pegado a la piel. Había vuelto a casa después de la boda en Cleveland con un tipo de silencio que se acomodó profundo en mis huesos. Sin ira, sin dolor agudo, solo quietud. Mi casa blanca de ladrillo en Laurel Street me esperaba, paciente como siempre, con su columpio limpio en el porche y pisos de madera encerados con limón. Pinté la sala de un azul pálido, el color de la paz. El sonido de la brocha sobre la pared me recordó que sanar no ocurre de golpe, sino en pequeñas pinceladas.
Volví a cocinar también. Un guiso burbujeaba en la estufa, la misma receta que mi abuela solía hacer. Esa noche vino Jenny Moss, mi jefa de operaciones. Cenamos juntas en la mesa larga de madera, hablando del nuevo hotel cerca de Asheville, el que tendría colchas hechas a mano por artesanos locales. Jenny se quedó conmigo en todas las tormentas, la de la empresa, la de la boda y la de mi corazón. Cuando la historia de aquella noche se volvió viral, esperaba indignación o lástima. En cambio, obtuve distancia. Mi familia llamó, pero el tono de sus voces había cambiado. De pronto, era alguien con quien valía la pena hablar. Mis padres llegaron un domingo con un pay que no habían horneado y sonrisas que no alcanzaban los ojos. Nos preocupaba que estuviera sola, dijo mi madre mientras observaba los cuartos relucientes. Mi padre elogió los muebles. Graham no vino, pero mandó mensajes largos, hablando de malentendidos, de cómo todo se había salido de control. Algunos primos también escribieron, pidiendo consejos sobre bienes raíces, colando preguntas sobre capital e inversiones. Todos decían que me querían. Yo escuché lo que en realidad querían decir, que amaban la idea de mi éxito y la comodidad que podía darles. Preparé té, lo serví en delicadas tazas de porcelana y les dije la verdad en 4 líneas. Soy rica. Trabajé por ello. No estuvieron conmigo. No soy su banco. Las palabras fueron simples, pero construyeron un muro más alto que cualquiera que hubiera conocido. Se fueron esa noche en un silencio educado, y la casa se sintió más ligera cuando la puerta se cerró detrás de ellos. Después de eso, decidí mantener mi círculo pequeño. Abrí mi puerta solo para unos pocos. Naomi, que siempre decía la verdad aunque doliera. Jenny, que nunca rompió una promesa. Y Víctor Hall, mi abogado, que no solo manejaba mis contratos, sino que también preguntaba si estaba durmiendo, y lo decía en serio. Y hubo un nombre más. Evelyn. Semanas después de la boda, me escribió. Su nota era a mano, la tinta temblorosa. Dijo que lo sentía, que no sabía de lo que Graham era capaz esa noche, que quería construir un matrimonio basado en la honestidad, no en la apariencia. Le creí. Le envié un juego de copas de cristal como una rama de olivo silenciosa. No dinero, no disculpas, solo un símbolo de claridad. El negocio creció más rápido de lo esperado. El hotel de Asheville abrió con 14 habitaciones, todas llenas de luz y olor a cedro. Para el invierno, Harbury Harz generó 9.400.000 libras en ganancias trimestrales. Transferí 500.000 libras a nuestro equipo de Europa para cerrar la compra de una mansión de piedra frente al mar. Algunas noches, cuando el viento movía los robles afuera, imaginaba caminar por esa mansión, oyendo risas que resonaban en los pasillos, de esas que solo vienen de la paz ganada con esfuerzo. Pero la mayoría del tiempo me quedé en Savannah. La casa blanca de ladrillo se volvió mi imperio tranquilo. Despertaba antes del amanecer. Cruzaba el suelo frío y me sentaba en la mesa con mi café. La misma mesa donde antes firmaba contratos ahora sostenía pequeñas alegrías, cartas de huéspedes, bocetos de arquitectos, notas de agradecimiento del personal. La caja de cedro bajo las escaleras ahora estaba vacía, excepto por una cosa, una nota que me escribí a mí misma en un pedazo de papel. Mantente firme. Olivia. Construye con cuidado. Conserva las puertas que importan. Y cierra las que no. Eso hice. Cerré la puerta al ruido, a la avaricia, a las personas que solo tocan cuando necesitan algo. Y mantuve abierta la que lleva a la paz, al propósito, al amor que se demuestra en silencio. Desde la calle, la casa sigue viéndose ordinaria. Pero guarda la historia de una mujer que dejó de disculparse por su fuerza. No una reina en un trono, ni una mendiga en una boda, sino una constructora, firme en la vida que levantó con sus propias manos. Y para mí, eso es suficiente.